Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Ni la persecución ni la cárcel logran acallar el mensaje de la vida. Ocurrió en aquellos primeros tiempos y sigue ocurriendo hoy. Este es el servicio que la Iglesia debe dar a todo el pueblo: anunciar la vida y construir la vida, en medio de muchos sistemas que instrumentan la muerte. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, al celebrar el misterio pascual que cada año renueva la dignidad original del hombre con la esperanza de la resurrección, te pedimos humildemente que obtengamos con amor lo que celebramos con fe.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El sumo sacerdote, con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entretanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron: encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas. Pero cuando las abrimos, no había nadie adentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo: los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor de ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Aleluya, ale, aleluya, 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 aleluya, ale, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo
único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este miércoles de la segunda semana ya del tiempo pascual. Aveñandella esa ponaina, ¿cómo tiene que ser el hombre resucitado? Baisa pañandea, ye payapoana, baisa payacuana, peñande netamen, baisa payacuana, peñande rogapuve, baisa payacuana, coñande atiguasupe, es decir, en nuestra iglesia, como hombres resucitados, que tienen la fuerza de un Dios que nos mueve. Pea la ñane mo puya queneina, pea la ñane mo bareteajina, apea entonces ñande ya recorriré, peñande recobebe y catuta veije tamba, ella puede poner. Y justamente es lo que nos dirá hoy San Juan en este capítulo 3. Primero, Dios que amó tanto al mundo. Es decir, aquí la centralidad es el amor, pero primero el amor de Dios. Peñande yara ñandera jujagüeisa, upeisa veis ñande ya juanajina, peñande ya yapoa. Peñande yara ñandera juetereiva cue jaume eva cue, peita ira o jomano curusu peñandere jaepe, coan a veñande. Ya mañana ya esana ya yapo vagina vea, tapa da ya yapo y vagina peñande yara ñande. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Qué lindo. Esto mucho más lindo todavía. Quiere decir que ñande, se yo que fuera ñimeno con ave, ya yujina, peñande yara ñandre al jubi, a peñande yara, ome es agüeisha ñande, peteíte envía apoyo y apongan a ñandera pisacuerandi, ñandera el juru vive. Nos ama, nos quiere, quiere que la comunidad sea totalmente diferente, una comunidad renovada en su espíritu, en su fuerza. El que cree, aquí viene la consecuencia, queridos amigos, el que cree en este amor de Dios, peñande ya guerovianos, hina peñande yara, y mejañan de apuitebe, que el Cristo ya ha resucitado y que nosotros, por lo tanto, también somos seguidores suyos y estamos resucitados, no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El primer paso es el creer. Creer quiere decir aferrarse. Hañande ya boroviano coca tuetelle ya potamante hoy peñande yarara pepe hañande. Y el que no cree ya está condenado. Va ereupe, anda hay cuñande yara iñaña y va el añade condenar. No. La condena, queridos amigos, lo asumimos nosotros mismos o lo elegimos nosotros mismos. O ñande con la yapoa peñande era penajina de una salvación o de una condena. El que cree ya está verdaderamente salvado. ¿Por qué? Y porque cree y se aferra en el Señor. El creer, la fe significa aferrarse, Señor. Esa resurrección, esos mandamientos, esas reglas, esas normas, lo voy a vivir porque agüero viajina, que esto que vos me estás enseñando y me has dejado en tu vida es lo que me va a ayudar también a mí a realizarme como persona. Ese quiere decir que no está creyendo en la fuerza del resucitado y en la fuerza de Dios, que es la única que nos puede ayudar a nosotros para cambiar este mundo y para cambiar nuestra familia. Quiere decir que en Dayale 6 venían de Yara, en Dañajendu 6 venían de Yara, en que venían de Yara mandamiento. Y entonces continúa más todavía, porque el juicio simplemente consiste en esto, dice, la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas. Entonces, yo ya estoy vivo, estoy resucitado, estos son los mandamientos. En la tercera semana del tiempo de Cuaresma nosotros ya habíamos reflexionado. Estos son los mandamientos, la hoja de ruta, pecha, pepe, guatana, icatojan, maisha, la pereco, tecobebuajú, tetabuajú. Pero los hombres, los paraguayos, prefirieron las tinieblas. La sociedad prefirió las tinieblas, le votó a fulano, le sigue votando a fulano, sigue en la corrupción,
sigue robando y sigue haciendo toda su transfugia. Los hombres prefirieron a veces, ya traducí, o en mi familia prefirió vivir en las tinieblas, en la oscuridad, porque sus obras eran malas, Antes de años de la yeya pono y ponate la yeya pono peyo ahí. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a Dios. El que obra mal de encima de veña de yara. Pues ñan de yara ave, ñan de no hay peña de punto húmeda y ñan de pendere ya por ahí iba a formar ya pues iba a formar de yicha guay. Remon Boria para vender la bicicleta Remonda. En manos de unos cuantos está más de la mitad de la riqueza de nuestro país. Imagínense, 20 familias nos dice, ¿verdad? Los que conocen y hacen estas estadísticas. Por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a Dios para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Queridos amigos, seamos hombres resucitados. Digamos y hagamos este camino de resurrección. Que la estadística de nuestras pobrezas, de nuestras ignorancias, todo eso vayan desapareciendo, ¿verdad? Y que nos pongamos, sobre todo, y lleguemos a una equidad en la dignidad de ser hijos de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: Cristo resucitado, ilumínanos. Cristo resucitado, ilumínanos. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte Hortellado, oremos al Señor. Cristo resucitado, ilumínanos. Por nuestra Iglesia, para que pregone el amor de Dios a todos los hombres y experimente siempre la esperanza en la resurrección, oremos al Señor. Cristo resucitado, ilumínanos. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que obtengan la paz y la alegría para seguir anunciando el amor de Dios a todos, oremos al Señor. Cristo resucitado, ilumínanos. Por nuestros enfermos y ancianos, para que reciban la fortaleza en el Espíritu y vivan reconfortados en la esperanza, oremos al Señor. Cristo resucitado, ilumínanos. Por nuestras familias, para que crezcan en la fraternidad, en el respeto y en la corresponsabilidad, oremos al Señor. Cristo resucitado, ilumínanos. Dios Padre de toda bondad, escucha estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros, intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana. Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero que de quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Amén. María de Nazaret.